Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de nuestro Dios, ahí en la carta a los Romanos, aborda estos dos puntos claves que van girando en la conducta, en la vida del ser humano, y que pueden tener un impacto tan decisivo para bien o para mal. Y habla de la gracia y habla del pecado. Capítulo 5 de Romanos, verso 12. Si por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, está haciendo alusión al pecado original, a esa realidad que transgredió, que lastimó, que hirió al ser humano en sus orígenes. Más que detenernos qué hizo, qué no hizo Adán y Eva, que son personalidades colectivas, simbolizan el origen de la humanidad, ahí hay un punto que la revelación nos ha dado a conocer. El ser humano en sus orígenes se quiso rebelar contra su Creador, permitiendo que entrara precisamente el pecado, jamartía, caminar hacia un precipicio de muerte o condenación. Y por el pecado la muerte, lo que Dios tenía planeado para el hombre en sus dones preternaturales, quedó en cierta forma pues herido. Y Dios Padre, teniendo consideración con la humanidad, ¿qué hace? Enviar a su Hijo al mundo para, podemos decir, reestructurar eso que quedó lastimado, herido en la naturaleza humana. Y es el mismo Cristo Jesús, quien por su gracia, su amor, su bondad, viene a liberar, a rescatar al ser humano de eso que es lo más dañoso, lo más destructivo, lo más perjudicial, que es el pecado. Decía San Juan Pablo II, el pecado más grave del mundo actual, y es cierto, es haber perdido la conciencia del pecado. ¿Qué significa? Que nos acostumbramos tanto a lo mejor a andar en las tinieblas, en el mal, al margen de la voluntad de Dios, y pareciera que nos da lo mismo pecar o no pecar. Si nuestra conciencia se ha hecho como laxa, permisiva, pareciera que ya no nos afecta nada si ofendemos a Dios o al prójimo. Se ha empedernido tanto el corazón del ser humano que no ve las consecuencias del daño por el pecado. Cuando nos vamos acercando a Cristo, que es luz, Él es el mismo que va revelando dónde está el pecado, dónde está lo dañoso, lo terrible, lo grave de vivir al margen de la voluntad de Dios. Pero hay algo muy interesante que dice ahí en los siguientes versículos, que efectivamente ha dañado el pecado, ha perjudicado, pero ha sido más grande la misericordia de Dios, su gracia, que viene precisamente a rescatarnos. Fíjense lo que dice en el capítulo 5, verso 19.
Si por la desobediencia de un hombre, entre comillas, Adán, símbolo del origen de la humanidad, fue constituidos todos pecadores, por la obediencia, fíjense el contraste, el desobediente y el que obedece por excelencia a Jesús, por la obediencia de un hombre son constituidos justos, es decir, ahí se plasma la obra redentora que hace Jesús, precisamente para liberar al hombre de las cadenas, de las ataduras del pecado. Desde ahí pues hemos de ser agradecidos permanentemente ante Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros. No vamos a entender el ministerio, la vida del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, si no es en una comunión permanente, constante, obedeciendo dócil a la voluntad de su Padre. ¿Qué nos dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34? Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y lleve a cabo o a término su obra. No entiende Jesús otra manera de tener, podemos decir, comunión plena con su Padre, si no es en la obediencia, en la docilidad. ¿Qué nos va a decir más adelantito ahí en el Evangelio mismo de San Juan, capítulo 5, verso 30? No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y lo va a repetir constantemente, porque ahí está trazado en Jesús el camino que debe seguir el ser humano de todos los tiempos, la obediencia al Señor. ¿Qué nos va a decir en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38? He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él está cuidando siempre que nada venga como a dispersarlo, a desviarlo. Obedecer al Padre es glorificarlo, por eso Él se va a mantener fiel. Si en el mismo monte donde estaba poquito antes de su crucifixión, el monte de los Olivos, el mismo Jesús llega a expresar el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 42. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que se haga tu voluntad. En ese momento crucial de su vida, aún así está consciente de que debe de cumplirse lo que ha decidido el Padre. Y tan es así que el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, en las últimas palabras de Jesús en la cruz, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, Él llega a exclamar lo siguiente: todo está cumplido. No tiene nada de qué arrepentirse en el sentido de que hubiera fallado a lo que Dios Padre le hubiera pedido. Todo está cumplido. Por no decir, he hecho la voluntad del Padre hasta el momento de la crucifixión, hasta el momento de haber dado el último respiro aquí en la tierra. Tan es así también que San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 8, llega a externar, ¿verdad?, textualmente, que el mismo Cristo Jesús se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y una muerte de cruz. El elemento insistente, obedeciendo, y aquí se refuerza de la cita anterior, hasta la muerte, y una muerte de cruz. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 8, se va a retomar el mismo elemento también.
Él como hijo, dice la Escritura, padeció experimentando la obediencia. Imaginémonos, si se puede decir así, esa lucha interna en la naturaleza humana y divina, experimentando Jesús desde su condición humana, el dolor, el sufrimiento, el tormento de la pasión y lo que se avecinaba de la crucifixión, y tener que asumir con libertad y conciencia clara que se cumpla lo que el Padre me dice. ¿Dónde entramos en toda esta también de obediencia a Jesús? En lo que añade ahí inmediatamente la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 9. Se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Ahí está trazado en esa frasecita el plan maravilloso de salvación de nuestro Dios. Se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Es lo que está trazando el Padre Eterno para la humanidad. Acuérdense en la transfiguración, este es mi hijo muy amado, escúchenlo, por no decirnos, hey, obedezcan a mi hijo. Es ahí donde tenemos que revisarnos a la luz de la palabra, ¿verdad? Hasta donde la obediencia no quiere ser como un sometimiento ciego, absurdo, sino como la oportunidad privilegiada que tiene el ser humano para realizarse y santificarse dentro del plan de Dios. ¿Cómo lo va a lograr? El Evangelio nos da la clave. Dice ahí en el capítulo 12 de San Lucas, verso 35, estén con la túnica puesta, vigilantes, con las lámparas encendidas. El creyente no está dormido en sus laureles, como se dice vulgarmente, o que lleve una vida a la y se va, a la ligera, o a ver qué va saliendo. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre, sea la aclamación antes del Evangelio. El auténtico discípulo de Cristo va en la vida, podremos decir, con las antenitas bien alertas, detectando dónde está la señal del Señor. Ese velar, ese con la túnica puesta, el tener las lámparas encendidas, es la disposición total del creyente, del discípulo, a lo que Dios espera de él. Por eso va a añadir ahí en el capítulo mismo 12, pero en el verso 37, dichoso ese siervo que encuentra su Señor velando a la hora que llegue. A la hora que sea, el creyente está en una actitud de búsqueda de agradar al Padre, es decir, cumpliendo su voluntad. Pues eso es lo que le pedimos al Señor, que nos dé su gracia de ser obedientes a Él, a su palabra, de perseverar, de que nada venga como a perturbar nuestras mentes, nuestros corazones, que pudieran desviarnos de este camino.